Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, yo soy Palma Jiménez y les doy la bienvenida al mes en el que regresan los BTS. Hola, yo soy Ángela Arias y yo no sé qué estaré pagando. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Llegó el mes de la alegría, el mes del amor, el mes de que regresa mi esposo del militar después de 2 años de estar en servicio. Y entonces decidimos que hoy vamos a hacer un episodio especial por 2 cosas. Uno, porque vamos a unir la literatura con los BTS. Y además porque tenemos una invitada especial. ¿Quién nos acompaña, Ángel? Nana Cere Books. La verdad no me sé el nombre real, entonces yo le digo el username de Instagram. Yo también. Nana, ¿cómo te decimos, Nana? Como Nana. Todo el mundo me conoce como Nana, entonces igual mi nombre es Diana. Ok. Ok. Ve, Bueno, información nueva. nueva. Confidencial. Ajá, sí. Y vamos a hablar de un libro que se llama Demian de... Este es el debate si es Hermann Hesse o Hermann Hesse, pero el mae es alemán. Ajá. Sí. En eso no hay debate, ¿no? No hay debate. Ok, yo decía, Ajá, luego era exacto. polaco, ¿no? Yo estaba perdida. Para que sepan cómo va a ser la dinámica de hoy, porque va a ser un poquito diferente, vamos a hacer una primera parte en donde vamos a hablar del libro, de qué trata, cuál es la trama y tal, nuestras opiniones del libro a nivel general. Y después vamos a pasar a la parte más chiva para mí, que es cómo BTS utilizó esta novela para la generación de su música. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una pausa y ya regresamos? Nuevo mes, nuevo tema de interés. Muchísimas gracias por seguir en sintonía aquí de Página Cero. Hoy estamos hablando del libro Demian de Hermann Hesse, como ustedes le quieran decir, o como se diga realmente, no lo sé. Y hoy estamos hablando con Diana, mejor conocida como Nana Cere Books. ¿Por qué estamos hablando con ella? Resulta que el año pasado Pamela hizo un programa sobre los BTS, porque, no sé, hay como un mes de algo de los BTS. Yo no sé, yo le dije... Estamos aniversario. en el aniversario, Sí. hace un año. ¡Hace un año! Sí, hace ¿cierto? un año. Hace un año. Ok, eso. El año pasado se hizo ese episodio y yo le dije, sí, Pamela, está bien. Sea feliz, hagámoslo. Y en los comentarios, una personita nos habló de un libro que tenía alguna relación con BTS y yo le escribí ahí con el username de Página Cero. Sí, claro, hagamos un episodio juntas. Y ya lo estamos concretando. Yeah. Cumplimos las promesas, somos muy lentas. Sí. Pero las trabajamos. Pero se cumple, Sí. se cumple. Nana, muchas gracias por venir en fin de semana. Eso se los decimos a todos y todas las que nos vienen a visitar, por tomarte el tiempo por estar acá. Tengo que hacer un disclaimer. Si en ese episodio vos me dijiste que yo no estaba, que no se me notó lo fangirl y que estaba como muy así, puede que este episodio sea contrario. Yo dije eso, no me acuerdo. Sí. Se nota el doble, tal vez. Ok, Sí. magnífico. Entonces ya con eso, ahí podemos empezar. Ok. ¿De qué trata Demian de Hermann Hesse? Ya le puse otro nombre. Ok, yo les voy a ser muy sincera. Yo creo que yo soy como la voz discordante porque yo le encontré como sentido al libro cuando llegué hasta el puro final. Mientras yo lo iba leyendo casi como en el 80% de su totalidad, yo decía, mae, este es el diario de un adolescente emo que piensa que es el único que sufre, que piensa que es el único que tiene que enfrentarse a este momento como entre el bien y el mal y no sabe qué es lo bueno y no sabe qué es lo malo y pobre él, pobre alma torturada. Yo decía, mae, esa es la historia de todas las personas adolescentes, usted no es especial. Total, ajá. Entonces, yo tenía como ese conflicto mientras yo leía porque decía, mae, esto es solo un diario emo glorificado. Eso era lo que yo estaba pensando, todo mal conmigo. Trata entonces de la historia de este Willa que se me olvidó, no sé qué, Sinclair. Emil Sinclair. Ajá. Emil Sinclair. Sí, es que no se llama Demian, se llama Emil Sinclair. Demian es un personaje, personaje. dentro de la novela, Ajá. eso es importante. Entonces, es la vida de él desde que es niño hasta que ya llega a ser un hombre joven, adulto, y su contacto con este amigo de la infancia, vecino, un chico que comparte en su escuela que se llama Demian, que le abre como su mundo de posibilidades de que, mira, lo que yo pensaba que de repente era malo, tal vez no sea tan malo. Entonces ahí es donde a él le viene ese conflicto. Así es como yo lo diría
como en el habla popular, si alguien me pregunta en la calle de qué trata el libro, también sería una pregunta muy rara en la calle, pero bueno. Y sé que tiene como una sinopsis más inteligente porque en realidad el libro también es una manera como de situarnos a lo que sería la Primera Guerra Mundial. Entonces lo que yo dije no es tan profundo en comparación con lo que verdaderamente trata el libro. Sí, yo creo que es que también es por... Bueno, el libro, la primera edición, según lo que tengo acá, fue en 1968. Yo tengo que reconocer que pensé que iba a ser un libro tal vez como más profundo en cuanto a palabras, pero me pareció que tiene un lenguaje muy sencillo y es como muy fácil de meterse. O sea, me lo leí rapidísimo, pero creo que es un libro que genera como más reflexión posterior de su lectura que durante la lectura. Yo no sé si a ustedes les pasó. Es decir, yo leí el libro, lo cerré y después de que lo cerré empecé a cuestionarme un montón de cosas y empecé a recordar muchas cosas de mi adolescencia. Y creo que ahí era donde venía el tema de por qué fue importante en su momento, porque presentó una visión de ese crecimiento de un adolescente desde la vista de una estructura, digamos, o un rescate de un estudio psicológico y demás. Y eso fue lo que rompió como la opinión de todo el mundo. Ahora, nosotras, Ángel y yo, lo leímos este año. ¿Vos lo habías leído antes? Ya lo había leído antes. Ajá. Y había hecho una relectura para venir acá, ¿verdad? Porque sí, yo me preparé. Muy bien, muy bien. Pero sí, tiene razón Pame en muchas cosas. Tiene un trasfondo psicológico y un crecimiento de personaje increíble. Es curioso lo que dice Ángel, porque sí, parece el diario de una persona emo. Y uno Totalmente. dice, o sea, sí, yo soy... La culpabilidad que él tiene a la hora de la primera escena, digámoslo así, del libro, es como, ¿qué va a pasar? Mis papás me van a medio matar, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde comienza todo el conflicto psicológicamente de él para poder ver qué es bueno y qué es malo, qué es el bien, qué es el mal. Y ahí es donde entra Demian también, a ponerlo en duda de qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué puedo seguir haciendo las cosas que tal vez la sociedad me las impone de una manera que no es la más adecuada. Entonces es como una situación bastante... Sí, es bien interesante porque creo que claramente es algo que a todos y todas nos tuvo, y a todos nos tuvo que haber pasado en algún punto. Es esta vara de no encontrarse identificado en el seno familiar, ¿verdad? Y la casi glorificación que tenemos a veces de nuestros papás y tal, y empezar a cuestionarse las cosas que no son necesariamente como nos la contaban y tenemos que empezar nosotros a analizar esa realidad. O sea, me parece que es una versión de la adolescencia muy individualista, pero muy global al mismo tiempo. Sí, claro. No, y verdad, yo no sé qué le entró en la cabeza a este hombre porque, a la hora de escribirlo, porque yo decía, hay ciertas cosas que son muy, muy profundas. Y que si una persona adolescente lo toma para decir, ay, mira, es que para crecer, para todo este crecimiento, va a decir, carajo, ¿verdad? O sea, van a pasar cosas que uno de verdad se sorprende y de verdad toda la temática siento que es el crecimiento personal y la dualidad del ser. Total. Yo tengo que decirles que, por ejemplo, yo creo que si yo me lo hubiera leído adolescente, creo que me hubiese generado más confusión que claridad. Me explico, o sea, me hubiera como sufrido más el transitar del personaje, porque era muy visceral su reacción ante todo, y en esa época yo creo que yo también era así. Entonces creo que lo leí en un momento en donde fui capaz de como tomar un poquito de distancia del personaje, pero todavía siendo así, me logré identificar mucho con eso. Entonces, y también, no sé si quieren hablar de esto, porque también es bien interesante cómo él tomó a Carl, esto yo no sé si lo voy a decir bien, a Carl Jung. Agarró la teoría que él tiene de las 12 arquetipos de la personalidad. Que por cierto, quiero mandarle un saludo a mi prima, que es psicóloga, porque yo empecé a investigar y me salían como 12 arquetipos diferentes a los que les iba a decir, los que les vamos a contar ahorita que están dentro de la novela. Resulta que existen. Este señor Carl Jung hizo como diferentes teorías. Una están los 2 arquetipos de personalidad, que vamos a hablar ahorita, y están otros que son como los arquetipos del bufón y de estos otros que se utilizan también mucho en marketing y así. Entonces, mi prima
para explicarme a mí que no sé nada de esto, me dijo, es que estos están más basados en la persona y estos más en la construcción social o en el contexto social. ¿Me explico? Eso yo le enseñé en guión 1, pero... Mira, yo no sabía. Y yo te veo yo como, mae, no me has puesto atención cuando estoy hablando como en el podcast. Pero es que en mi cabeza eran los mismos. Sí, no ya. sé si me explico. O sea, en mi cabeza dije, son los mismos. En realidad ¿Y hay un por qué? montón Sí. de arquetipos, pero Jung sí habla como de los 12 porque tiene 4 ejes diferentes y dentro de esos 4 ejes tiene 3 diferentes arquetipos. Exacto, Y pero mi 4 por 3, prima... 12. Pero es que yo pensé que eran como... De un pronto a otro me salieron como 350. Y yo decía... Me metí en un embrollo de que voy a hablar en el podcast. No entiendo nada. Fue hasta que mi prima me explicó como no sé qué. Y ahí ella me dio todo... Eso en Semana Santa, by the way. Que entendí esto. Entonces... Hay diferentes arquetipos que él se basó en esos arquetipos para también plantear todos estos problemas existenciales que nuestro personaje va a vivir durante la novela. Y se dan de una manera muy integral también, porque, Ujú. o sea, no es solo esos 12, sino esos del contexto social, porque también estamos hablando de que el libro habló mucho de lo que pasa en la sociedad, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí hay ciertas cosas que siempre van a ir conectadas. Ujú. Sí, totalmente. ¿Qué quieres decir? No, que me vuelven a ver como si yo fuera a decir algo muy profundo y yo como, en realidad no. Es que pensé que ibas a querer decir algo. Yo, adelante, Ángel. No, adelante con les tus estoy apreciaciones. les estoy poniendo atención. Tengo como la curiosidad de ver cómo me van a meter a Carl Jung con Hermann Hesse, porque claramente como que leímos libros diferentes. No, pues ve. Es Aquí- curioso porque Ajá. el libro tiene un trasfondo psicológico que vos a buenas a primeras no lo vas a notar. Yo creo que yo estaba demasiado como hater, como diciendo, Pero uno ya se va dando cuenta de lo que va sucediendo, de todo este conflicto que tiene Emil, ¿verdad? Entonces ya uno ahí va conectando. Tal vez a la primera lectura no se hace, pero a esta relectura que yo hice, encontré cosas que en mi primera lectura No habías notado. no había notado. Siempre pasa, ¿verdad? Qué locura. Ujú. Ve, te vamos a contar más o menos cuáles fueron. Yo apunté 5 presentes, como muy presentes, y que yo dije, esto tiene que ver con esto tiene que... Y luego lo analicé con BTS, ¿verdad? Pero estaba el Animus y el Anima, que es como la contraposición de lo femenino a lo masculino y lo masculino a lo femenino. Pero eso no es un arquetipo. Sí. No. En este de personalidad, sí. No No. el de construcción social. Te lo juro por Diosito. Te lo juro por Jesus Christ. No, eso, el Animus y el Anima. Yo lo enseño, Pamela. Bueno, a ver, está... Forma parte de un arquetipo que... Ay, se me olvidó. No puede ser la profesora. Es que sí tengo la presentación Ajá, PowerPoint, sí me acuerdo. Decía, hay un arquetipo que es el que cambia de lugar. Digamos, como Snape en Harry Potter, que vos no sabes si es bueno o es malo. O Pita en los Juegos del Hambre, que vos no sabes Ajá. si es bueno o es malo. Bueno, Entonces, hagamos una cosa. Te voy a la decir los... figura cambiante. ok. Ya. Es que yo Eso. tengo estos. Yo tengo el Animus y el Anima. No, que la es figura, femenino masculino. la figura cambiante es el que puede ser el Animus o el Anima del protagonista, que vendría a ser el héroe. Ok. Luego tengo el persona. Es decir, lo que yo como persona proyecto hacia afuera. Y luego está la sombra, que decían que la persona y la sombra están en constante contraposición. ¿Ves qué curioso? Porque eso que vos me estás diciendo Ajá. son arquetipos que se utilizan dentro de historias. ¿Ves? Es que esto es lo loco. O sea, esto era a nivel psicológico. ¿Vos lo tenías así como yo o lo tenías diferente? Yo de psicología no sé nada. Ajá. Así que, sinceramente, Bueno, yo creo que investigaron bastante. bueno, más, yo Porque, medio digamos, tomé nota. Ajá. Pero les voy a decir cuáles fueron las que yo encontré. Y ¿ok? luego tal vez entonces contraponemos con los que yo me Exacto. conozco. Bueno, ese Animus Anima que decía que era como esa dualidad de lo femenino y lo masculino y lo masculino y lo femenino. Estaba el persona, que es lo que como yo persona quiero ser proyectado hacia afuera, como quiero que los demás me vean. Está la sombra, que es todo lo que está en el inconsciente. ¿Ok? Entonces, el persona y la sombra siempre están en constante choque. ¿Ok? Porque es como quiero ser percibido, pero como inconscientemente, ¿verdad? Ahí mi prima me decía que era la parte inconsciente de la personalidad y como la oscuro de la psique. ¿Me explico? Y luego estaba el sí mismo, que es el verdadero yo. Y también la gran madre. Entonces, claramente, el sí mismo o el verdadero yo es un poco todo el transitar de nuestro personaje. Y la gran madre es un arquetipo que está relacionado con la naturaleza, pero también en esta novela lo vemos con la mamá de Demian, que tiene un rol muy importante, digamos, dentro de cómo se llama la novela. Entonces, hablando con mi prima, hablábamos como esta cuestión de
claramente con la figura de la mamá, por ejemplo, está muy in your face, digamos, como toda esa contraposición de animus anima. ¿Se acuerdan que la planteaban muy femenina y muy masculina al mismo tiempo? La mamá de Sí. Demian. Ajá, de Demian. es la de Demian, ¿qué dije? No sé, pensé que estabas hablando de la mamá de Mil. Ah, no. Ajá, exacto. Bueno, la persona, ¿verdad? Era todo lo que él como niño quería proyectar, o incluso se acuerdan que hay unas partes en donde él estaba como queriendo ser como los jóvenes a la par que tenía, pero él se sentía vacío y se sentía que estaba, ¿verdad? Esa era, quería proyectar algo que él no era. Y adentro tenía toda esa sombra que no sabía hacia qué lugar y si verdaderamente lo que estaba ahí era correcto o no, y todo este rollo. Él en sí mismo es cuando llega, y la gran madre es como esta naturalidad con la que la mamá de Damian, por ejemplo, también lo acoge. arropa, ajá, y lo protege, y ¿verdad? Entonces es como todos estos elementos están jugando constantemente un rol dentro del crecimiento del personaje para llegar a su cierre, a su conclusión de que al final es el cierre de la vida joven y ya empieza a tener una vida adulta con mayor conocimiento de sí mismo y de qué es para él bueno y qué es para él malo. No tiene nada que ver con la novela, pero me quedé entonces picada porque dije, madre, ¿será que he estado enseñando como por 2 años y pico más la materia de guión? Estoy segura de que no, amiga. No, Estoy segura de que no. Ok, entonces, los 2 arquetipos que nos plantea Carl Jung de la persona, Ajá. ¿verdad? Porque no es como que una persona tenga estos mismos arquetipos. No. Ok, es que las personas pueden caer en uno o en varios de estos arquetipos, pero más que nada como en uno o en 2. Entonces Ajá. tenemos, por ejemplo, el inocente, que es como la persona, ay, la vida es muy bonita y aunque todas las cosas malas pasen, yo voy a estar positivo. Ok. Ese es el inocente. Luego tenemos el amigo, Ajá. que es esa persona como Pamela. Pero el amigo es esta persona que quiere ser incluida, me explico, y que entonces es amistoso. Ok, Por eso ok, se llama ok. Y que va a ser un apoyo también. Sí, Ajá. ajá. Luego tenemos el héroe, que vendría a ser, por ejemplo, en las historias, el protagonista. Claro. Y básicamente todos y todas somos nuestro héroe o heroína en nuestra propia historia. O heroína en nuestra propia historia. Ajá. Luego tenemos aquí, dice, el protector, o el cuidador. Yo lo conozco Ajá. más como el cuidador. Yo pienso, por ejemplo, mi mamá. Mi mamá es una Of course. cuidadora, ¿verdad? Ujú. El amante, que lo que anda buscando es el amor. El bufón, que nada se lo toma en Ajá. serio, Ajá, pero que ajá. también es mucho como este personaje que rompe el status quo, Ajá. porque sus bromas en realidad es como una manera como Ajá. para descontrolar las cosas. Sí, es su forma de poder. Sí, pero también es como para ayudarnos a hacer un poco de reflexión, porque Ok. en el chiste, jeje, hay mucha verdad escondida. Ajá, ajá. Luego tenemos el explorador, que es esta persona que quiere ir más allá de... Entonces, por ejemplo, yo pienso en una amiga que es muy aventurera y entonces dice, madre, voy a ser azafata porque quiero viajar. Y ya se Solo tiró porque quiero andar en un avión. Dice. No, no. Cool, O porque quisiera. quiero ir a París. Claro. Punto. O que un día dicen, madre, voy a renunciar a este brete y Y no ahí sé, veré me qué voy a ir a hago. Manzanillo a convertirme en voluntario. Y ya, ok, cool, Sí, genial. yo no soy así. No, yo tampoco. Quisiera. Ni yo. Luego tenemos el rebelde, que puede ser el rebelde con causa o sin causa, ¿verdad? Ok. Pienso el Che Guevara, una vara así. Tenemos luego el creador, que se me confunde un poco con el mago. A mí el creador y el mago se me confunden bastante, pero pensemos más que nada como el creador es como esta persona artística. Entonces tal vez Jason, que es el Ok. novio de Pamela, podría ser un creador. Voy a aceptarme uno Los para... BTS. Ah, Probablemente. Obvio. Luego tenemos el mago, que yo pienso en el mago como el poder detrás del poder. Ok, No sé, entiendo. no sé si han visto, creo que Pamela no lo ha leído, no sé, Nana. Una serie que se llama La canción de Hielo y Fuego. No. También conocida como Juego de Tronos en HBO. Ah, sé que es la es historia. parte de George Martin. pero Exacto, no. exacto. El mago sería como un personaje que se llama Meñique, que anda como moviendo los hilos detrás de, Ok, ¿verdad? ok, Detrás ok, de entiendo. bambalinas. Luego por ahí también tenemos el sabio. El sabio es este típico, yo le digo, hombre caucásico mayor de edad y gris, como Gandalf, el Como gris. Gandalf, como estaba pensando en eso Como justo. Dumbledore. Ese fue el primero que se Como me vino a la Obi-Wan mente. Kenobi. Sí. Ajá, Y yo ajá. siempre les digo a mis estudiantes, vean qué vacilan, además casi siempre son maes y casi siempre son grises Ajá, ajá, y entiendo. viejitos. Y ya finalmente tenemos el gobernante o el monarca, ¿verdad? Ajá. Como esta persona, como figura de poder que lidera a otros. Ujú, Puede como ser- Namjoon. Ajá. Puede ser para el bien y para el mal. para el Exacto, mal, puede ser ajá. para el bien o para el mal, como un buen rey o un dictador. Ok, ok, Ok. ok. Y dentro de la historia hay uno de esos que se menciona, Ujú. pero, o sea, tiene el protagonismo,
pero no es como un personaje en sí que sale dentro de la historia. O sea, no sé si me entienden. Elabora. Ajá, porque creo que sí, pero no estoy segura. Ok, está este dios que se menciona en el libro, Abraxas. Ajá, que está presente en el libro, está presente en la historia, pero no es un personaje como tal desarrollo en sí en la historia, digamos. Es como digamos, es como la representación. Ajá, exacto. Y es quien representa el bien y el mal. O sea, que toma la decisión del bien y el mal, ¿verdad? Pero ya ahí yo más bien me haría la pregunta de si Abraxas será más bien una sombra. Porque es lo que está también el personaje, son sus demonios ocultos o sus miedos ocultos y de alguna manera Abraxas lo está representando. Pero es que la figura de Abraxas además era... Por eso es que les digo yo que también en el momento... Si yo hubiera sido adolescente, yo con todas mis preguntas existenciales leo esto, me hubiera dado algo. Realmente para un adolescente no está hecho este libro. Yo creo que tiene no. que ser para una persona que ya tenga la suficiente madurez de decir, ok, hay ciertas cosas buenas, malas, y hay otras que mejor ni mencionarle a un adolescente porque se descarrila. Total. Bueno, yo no sé eso. Yo creo que... ¿Vos crees que sí? No, yo creo la importancia de darle más mérito a los adolescentes. Además, tengo que hacer un disclaimer. Mientras yo lo estaba leyendo mientras estaba dando clases, porque me estaban haciendo sus tareitas y yo le iba diciendo, y yo decía, maestro, este mae fijo es gay. Yo estaba leyendo ese libro desde el shipping. Sí. La peor. Claro. O sea, como una hater y un shipping. La peor, mae. Pero, digamos, yo sí creo que, o sí se le puede dar a un adolescente, pero creo que tiene que haber mucho acompañamiento. Sí. Porque yo, por ejemplo, pensando desde mi forma de leer, siendo yo adolescente leía muy sola. Y tampoco podía hablar sobre las dudas que me generaban las lecturas, porque no tenía gente a mi alrededor que leyera lo mismo que leía yo. No sé si me explico. Uh-huh. Y además, Cartago y religiosidad sí, y y presentarle este libro a una persona súper religiosa, es decir, no, blasfema, es blasfema. O sea, yo sí me puedo imaginar tratando de hablarle a alguien de mi familia sobre este libro y hablándole sobre lo que me estaba moviendo, digamos, siendo adolescente, y que me quitaran el libro y me lo botaran, la verdad. Uy. Porque son muy literales y no creo que es una novela literal, es muy filosófica. Entonces ahí es donde yo creo que tal vez a los jóvenes sería chiva, pero con un buen acompañamiento. Exacto, y cuestionarles cosas. Con un acompañamiento tal vez de un profesor de filosofía, de un profesor de psicología, donde evacúe todas esas dudas que se van generando a la hora de ir leyendo. De nuevo leímos libros muy diferentes. ¿En serio, amigas? Sí, porque... Ok, ¿qué tal si hacemos una pausa para darme mi chance como de procesar las ideas? Claro que sí. Y regresamos en un momento. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Bueno, volvemos aquí en Página Cero. Yo les decía que voy a hacer como una pausa para intentar exponer la percepción que yo tuve de este libro, que para mí no es que no fuera profundo. Ajá. Lo que pasa es que creo que hay diferentes niveles de lectura y hay un primer nivel de lectura que puede ser bastante literal sin que genere tanto colocho mental para una persona joven al leerlo. Entiendo. Ok, me parece. Ahora bien, me quedo yo también pensando que es que, al menos Pamela y yo no sé en qué momento de su vida lo leyó Nana, pero ya somos viejas para leer este libro, ¿verdad? Entonces,
tal vez a mí no me impactó el libro de la misma manera que habría impactado, por ejemplo, a una persona más joven. Pero por otro lado yo me quedo pensando, sí, pero la lectura que yo estaba haciendo en su momento era tan literal, y les digo así como medio hater, y también al mismo tiempo yo estaba haciendo algo sumamente inmaduro, como diciendo, ojalá estos dos terminen juntos. Y luego decía yo, obvio, el protagonista es bisexual por lo menos. Sí. ¿Me van a decir que no? Sí, ¿Verdad sí, que sí, por supuesto. Totalmente. Eso es más que obvio. Yo creo que desde que vio a Demian. Total. Es que para mí, más bien yo Bueno, decía... perdón, y es que Demian también era un poco femenino y un poco masculino. Ajá. Existía como esa dualidad. Esa androgeneidad. Sí, eso, más fácil. Sí. Igual que la mamá. Entonces, by the claro, way. era sumamente atractivo y la mamá era sumamente atractiva Y además también. con mentes que rompían su status quo. Pero bueno, ajá, ¿lo que ibas? No sé, ya se me olvidó, porque Ok. es que interrumpiste la neurona Lo cuando siento, estaba amiga, lo trabajando. siento. No, estabas diciendo que una primera lectura más superficial, como más como literal de lo que estaba pasando. Gracias, Ajá. sí. Con eso, ¿verdad? Lo que también quiero decir es como, mientras yo estaba ya así, una mujer adulta, ahorita, madre, te quedaste pensando, dentro de unos 5 años entramos a la etapa de la edad No media. quiero hablar eso. Gracias. Continuamos. No sé, pero... Y yo la estaba leyendo y yo tenía como esta lectura muy infantil de mi parte, ¿verdad? O muy inmadura de mi parte, porque yo en realidad no la estaba viendo como lo más profundo de... Ok. Y si yo me pongo a pensar en las juventudes de hoy, me parece que en realidad o siempre los hemos subestimado a las personas jóvenes, ¿Qué puede ser? o Ujú. que la juventud de hoy es muchísimo más madura que nosotros y que nosotras. Y me parece que no les va a dar tanto yello mental este tipo de lectura, porque a nivel global están expuestos A más información. a más información. Tienes razón. Y Sí. también a un consumo diferente como de los valores a nivel mediático. Entonces, esto muy probablemente yo lo hubiera leído niña, criada yo por una familia muy católica, y sí me hubiera dado el yello. Ajá. Yo ya adulta, donde ya he roto, iba a decir rompido, estoy idiota, donde ya he roto muchos de estas, no sé si decirle... Como paradigma. O sí, está bien, estructuras digamos, sociales. Sí. Eso sí, porque lo que yo Ajá. estaba pensando era políticamente incorrecto, pero ¿verdad? Ok. Como estas estructuras religiosas y sociales y demás, a mí no me generó tanto yello. Yo veo, por ejemplo, estudiantes míos que vienen saliendo del colegio, o sea, unos bebés, apenas están entrando al colegio, digo, a la U, y en realidad están con un paradigma completamente diferente, como más abierto. Me parece que este libro en este momento Sí, no les haría... tener En razón. eso tenés razón, porque, bueno, yo lo leí a mis 23 y estoy hablando de que ahorita tengo 31, casi. Ujú. Es una bebé. Sí. Sí, una bebé. Pero yo me puse a pensar en el hecho de que mi yo adolescente, si hubiera leído ese libro, o sea, hubiera sido súper incorrecto. En mi casa, como dice Pamela, hubieran quemado, botado, de todo. Y quedas Pero vos es igual que nuestro exacto. personaje de ¡ay, en mi casa hay demasiado luz la y yo soy crisis sombra! existencial que uno tiene. Ujú. Ajá. Sí, es Pero bien yo fuerte. creo que sí, es tal vez por esa mentalidad que tenemos de que me reflejo en mi adolescencia. Y como dice Ángel, o sea, los adolescentes de ahora tienen demasiada información en sus manos como para esto. Tienen totalmente la razón, porque, por ejemplo, un adolescente en este momento tiene una duda y googlea. Sí. ¿Te explico? ChatGPT. ChatGPT. Ajá. Yo tenía una duda y tenía que decir, ¿a quién le puedo preguntar esta pregunta sin que me juzgue muchísimo? O No, sea, yo peor porque como adolescente yo no tenía dudas. Yo todo me lo creía al pie de la letra. Bueno, o yo sea, mi también un poco, capacidad tomaba muy como literal. Sí, Ujú. sí, de por sí que yo ya soy muy literal, pero digamos, mi capacidad de análisis en ese momento, yo no es que era tonta, no creo que yo haya sido tonta, pero no tenía acceso a tanta información como hoy en día. E incluso hoy en día, con el acceso a la información, yo particularmente a nivel personal, yo no me doy cuenta de muchas cosas. Le decía a Pamela, por ejemplo, que a mí me gusta el chisme, pero soy mala chismosa porque yo no pongo atención al chisme. La peor me pasa exactamente Usted es buena lo mismo. escucha. Escuchas No. el chisme y hasta ahí. No. No, ella es escucha selectiva. Sí, Ah, ok. básicamente, o sea, y muchas de las ocasiones... Del chisme toma 25%. La parte que le más le Sí. importa. ¿Sí o no? Más o menos, y es que además, no, como que se me olvida luego el chisme, como que no Sí, intento. eso también le pasa. No Ajá. intento Y yo, como ¿y Ángel, seguir qué pasó buscando- con? Y me dice, No sé. y yo, bueno, ok, ya. Entonces, con eso lo que yo quiero decir es que muy probablemente yo hubiera leído este libro en mi adolescencia, y yo, en el caso particular de Ángel Arias, yo probablemente lo hubiera terminado de leer y no lo hubiera entendido. Entiendo, ajá. Pero es una mezcla de las circunstancias en que Ángela es como medio lela,
Y Babosa. también que en ese momento yo no tenía acceso a la información como los Como lo adolescentes tienen de ahora. hoy en día. Sí, tenés razón. Yo totalmente pensé en mi contexto, igual que Nana. Pensé en mi contexto, en mi realidad del momento. No pensé en esto. Ahora, dicho esto, yo creo que esto nos da el perfecto puente para Bueno. empezar a hablar de BTS. En este momento Sí. yo creo que yo voy a apagar mi micrófono nada más como para no hacer ruido. Pero podrías Pero hacer podrías preguntas. aportar. Sí, no, Sí, claro. sí, En sí. algún momento yo intervendré nada más para que la gente se acuerde que yo estoy acá. Pero sí. Ok. ¿Por qué digo que es el excelente puente para hablar de BTS? Porque Que es- son jóvenes. Y son guapos, ¿no? es cierto? Guapísimos. No, porque ellos justamente trataron como de traer o tomaron como base creativa este libro para generar música, discos y videos. Yo tengo que decir, Nana, no le sé mucho. Yo nada más identifiqué Wings, Ok. pero hay gente que me han dicho que es incluso Wings es la mitad. Hay gente que dice que no. Si hay alguien que le sabe más que nosotros lo que vamos a decir, bienvenidas sean las... Por supuesto, Las- los comentarios. Exacto, Todo es pero, bienvenido. exacto. Pero decime, ¿cómo quieres empezar vos? Ok, yo lo dividí por partes. Magnífico. Y empezamos con la temática central, Ujú. ¿verdad? Que era lo que estaba hablando sobre el crecimiento personal de nuestro protagonista y la dualidad del ser. Ujú. Que hay un conflicto interno del ser humano, un autodescubrimiento hacia la aceptación y en Wings, porque yo también me basé en Wings. Ay, amiga, Ah, estamos perfectas. Ujú. y es curioso, me basé en Wings porque Wings es el que está más relacionado con Demian que todas las otras eras, porque Sí. las otras eras también tienen libros relacionados con Ujú. ellos. Ok, suave. Aquí entonces creo que ya medio respondieron la pregunta. Como yo soy un ignorante de BTS, ¿qué carajos es Wings? Ok, Ok. Wings es uno de sus discos, ¿ok? Quiero decir, no sé cuál es la temporalidad en realidad, porque está... Y ahora tienen temporalidades, what the what? O sea, los momentos en los que salió. Vamos a poner música un momento de elevador y ya les digo cómo está la discografía. Regresamos después de hacer una búsqueda en internet. Wings es el disco. Amiga, estamos Estamos conectadísimas. Estamos en la misma página. Es el disco número 8 de BTS. Antes de eso hubo una época escolar, digamos, un poco, que fue la del disco debut, la de el Are que... You Late? Ajá, exacto. Y el School of Affair. Luego vino Dark and White. Luego The Most Beautiful Moment. Y luego Young Forever. Y luego Wings. Wings es un disco muy particular porque además, tengo que decir aquí una nota al pie que al principio me generó conflicto, pero luego no tanto. Y es que me parece que Wings es un disco que parte mucho como la estética que ellos tenían. Antes era como más rudotes y así, y aquí son un poco más sexuales y más sensuales, digamos, visualmente. Me generó conflicto, ¿por qué? Porque Porque uno los veía como los chiquitos. exacto. En un principio uno los veía como los chiquitos de... Siempre están vestidos escolarmente, Ajá. la música Adolescentes, muy tranquila, sí. adolescentes. Y Wings viene a hacer ese clic para el cambio. Ajá. Entonces también va muy relacionado con Demian porque es ese crecimiento que también ellos tienen en su música. Ajá. Y No puedo creer que de verdad estén haciendo un buen análisis literario a partir de... amiga, claro Eso que fue lo sí. hicimos. Y entonces con Wings dice que cada miembro enfrenta su pecado o su conflicto interno del crecimiento hacia la madurez, que es lo que decía. Ok, encontramos un BTS muy joven, muy escolar, muy inocente, Ujú. y cuando llega Wings es como el clic para poder ser un poco más maduros, más adultos, como ya no tener ese físico tan Tan ajá. inocente. Exacto. Y aquí quiero hacer una nota aquí al pie. Y es que justamente cuando Wings salió, las edades de los nenes estaban entre los 24 y los 19 años, además. Sí. Entonces, a mí me pareció bien interesante cómo lograron ellos leer este libro y poder plantear todos estos issues internos, porque eso es algo que tiene mucho BTS, que habla de todo cumplir con las expectativas, quién soy yo, qué es lo que quiero, lo merezco o no, ¿verdad? Todo este conflicto, y ellos estaban muy jóvenes para poder transformar una lectura tan compleja en toda esta discurso musical y además
de videos, porque es que no se escapa ninguna de esas dos cosas. Tenemos las historias que nos cuentan en las canciones y las otras que nos cuentan en los videos. Exactamente, y esto saber que todo fue influencia de Namjoon, ¿verdad? Porque es uno de los libros favoritos de él. Entonces ahí, y hay ciertas partes en los short films que se hace una pequeña lectura de ciertas partes del libro. Entonces es hermosísimo dar esa introducción para poder incluirlo dentro de cada... ¿De qué? ¿De cada mini historia? ¿De qué? Sí, como de cada mini historia y la revelación Entiendo. Del nombre de cada canción también, porque esas mini historias fueron revelaciones de canciones. Sí, total. También, para que sepan, generalmente las canciones de BTS tienen un intro y tienen un interlude, ¿cierto? Un outro. Este disco, el intro estuvo a cargo de J-Hope. Fue la primera vez que J-Hope hizo un intro de los discos, porque antes estaban en Namjoon, los hacían Namjoon o Yoongi. Fue su primera presentación y aquí presenta una canción que se llama Boy Meets Evil. Magnífica. Y creo que encierra completamente todo el transitar de Emil. Y bueno, el video es magnífico. Sí, no. ¿Verdad? Todos los cambios, porque empieza como muy tranquilo, luego ese cambio a oscuridad, luego las sombras que se van viendo, y ese es otro de los puntos que tengo, pero porque es el símbolo del pájaro y la ruptura del cascarón. Totalmente. Ahí empieza todo. La frase que a mí me marcó del libro dice: el pájaro lucha por salir del cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer tiene que destruir un mundo. Entonces es como ellos están destruyendo el mundo que tenían anteriormente aquí en Boys Meets Evil, que es el nacimiento de una nueva identidad tras romper las barreras impuestas, porque sabemos que en Corea, ¿verdad? Son muy metódicos y como muy minuciosos, muy estructurados en ciertas cosas y no tienen aceptación hacia algunos temas. Entonces, para mí esto fue la ruptura del cascarón de ellos para ese crecimiento. Completamente. Y ahí, bueno, también empiezan a tocar temas de drogas de manera, digamos, tal vez no tan directa, porque creo que es más adelante como en su discografía donde hablan un poco como de, tal vez de no drogas, pero de necesidad de pastillas para dolores o cosas así, o salud mental o tal, pero yo creo que es cuando empiezan a tocar estas profundidades un poco más psicológicas de ellos como personas y de sociedad, porque otro elemento muy importante de BTS es que ellos fueron los primeros que empezaron a tocar estos temas que sacudían a la juventud de Corea y luego a nivel mundial sobre estos conflictos internos y de cómo tenemos que romper ese cascarón de lo que la sociedad quiere que seamos hacia qué quiero ser yo y cuál va a ser mi mundo en el que voy a vivir. Los temas tabús, le dice uno completamente. Y otra de las, bueno, 2 puntos más sobre esto es que, bueno, representa la infancia, la inocencia y las normas sociales, que era lo que decía Pame, ¿verdad? Y también aceptar la complejidad del yo, incluyendo el dolor y el deseo. Ellos no se dejan todo dentro, como pasa muchas veces, y por eso es que caen en depresión y caen en estas cosas, sino que prefieren exponerlo al mundo y decir, ok, está pasando esta situación, no queremos como que se vea como un tema tabú, sino analícenlo y véanlo y, ¿verdad? O sea, expongámoslo al mundo. Exacto, pongamos el tema de discusión en una sociedad donde no se discutía, ¿verdad? Entonces es bien, bien interesante. Si uno se pone a ver la manera, digamos, en la que están entretejidos algunos de los otras canciones, está, bueno, Blood, Sweat and Tears, que fue el video con el que, y la canción con la que presentaron Wings, que es muy sensual, digamos, visualmente. El tema principal es. Exacto. Y bueno, Jimin, para mí, es la representación perfecta de lo que les decía hace un rato del Animus y el Anima, porque Jiminy es muy andrógeno. Sí. Y en ese video se nota muchísimo ese jugar de lo masculino a lo femenino, como está establecido socialmente, constantemente. Entonces, tengo que decir de nuevo, cuando lo empecé a ver desde esta óptica, me generó un poco de conflicto decir, qué fuerte, porque al final hay una industria detrás de ellos, siendo ellos tan jóvenes,
como los hayan como utilizado un poco, ¿verdad? Con ese sentido, no sé si me explico, pero al mismo tiempo también me di cuenta que ellos probablemente estaban viviendo esas situaciones en ese momento. Esa necesidad también de buscar o de conectar con su yo sexual, digamos. Entonces, eso también me tranquiliza un poco. Y es que es una edad de verdad. Exacto. De experimentar, de explorarse y de todo. Y, bueno, Blood, Sweat and Tears, Perdón, ay, sí, inglés. yo digo también lo dije mal. Es que nos apasiona mucho. Bueno, ustedes, estoy segura, Money. Todos saben cuál canción es. La tentación no es condenada, sino aceptada por parte del crecimiento, ¿verdad? Es la aceptación de los placeres, los dolores, los sacrificios que conllevan la madurez, y también que se ve en realidad arte renacentista dentro del video. Está El Ángel Caído de Jean-Michel no sé qué, porque se me olvidó el apellido, y también está El Nacimiento de Venus dentro del video. Y, bueno, refuerza el mensaje de Demian, que es el deseo y la oscuridad no deben ser negados, sino integrados. Entonces, es un tema bastante interesante. Y además hay demasiados wings en el video sobre el libro como tal. Entonces, aparece que el beso que Jean le da a la estatua. Incluso, si uno sigue viendo los videos de Wings, hay un montón de referencias a Abraxas en los videos. Sí. O sea, es al ángel caído muchísimo. O sea, constantemente esos elementos también forman parte del diálogo o del mundo cinematográfico que presentaron. Y creo que también, y esto no sé si a vos te pasó, te voy a contar qué fue lo que yo interpreté con algunas canciones en específico, pero por ejemplo, Begin, me pareció que es Sinclair previo a todo su conflicto. Su conflicto, ajá. Sí. Porque Begin es una canción que hace J.K. dedicada a sus youngs, a sus hermanos, a sus compañeros de BTS, y les agradece porque les dice literal, ustedes me hicieron comenzar, ustedes me enseñaron todo para yo estar aquí. Pero luego tenemos otras canciones como Lie de Jiminy, que para mí era como ver una contraposición de toda la mentira que también estaba viviendo Sinclair durante la novela, ¿verdad? También está, bueno, Stigma, también Reflection, que para mí era un poco como ese deambular en la búsqueda de uno mismo. También está Mama de J-Hope, que además es una canción que le escribió a su mamá, pero lo podía entender con esa figura materna de arroparte, de apoyarte, que era un poco lo que él buscaba en la mamá de Demian. Entonces, es impresionante cómo estos maes hicieron todo un mundo de esto. Todo. O sea, todo lo llegaron a como a representar de una muy buena forma. Y yo también agarré por lo menos 4 canciones porque este es el viaje de Sinclair. Exacto. Entonces, empecé por Awake, que es la resistencia a crecer. Creo que Awake nos da esto porque Ginny es el mayor de todos. Estigma es la culpa y el castigo. Lie, la ilusión de la inocencia. Y Begin, la confusión que entra en un mundo nuevo. Porque es un nuevo comienzo lo que él está viviendo. Entonces es como bastante interesante cómo se relacionan todas las canciones y cómo se va relacionando con cada parte del libro, ¿verdad? Y con ese viaje y con esa identificación de... Al final era la búsqueda del yo. El paso del interior. De quién me dijeron que yo era, a quién soy yo verdaderamente y cuáles son mis ideales. Entonces es súper bonito, es muy bonito. Y aquí hago nada más una aparición para recordarles que yo existo. Aquí estoy, todavía no me dormí. Aquí todavía estoy. Aquí sigue Ángel. No, es que estaba escuchándolas, aproveché para tomar videitos, luego me quedé cruzada de brazos mientras ellas estaban hablando, pero en realidad también vengo acá para hacer una pequeña pausa para ponerles el anuncio del concurso que tenemos este año. Traemos información relevante para toda persona amante de las letras. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Es un sorteo donde vos podrías ganarte un paquete de libros en el concurso Escuchá y Ganá con Página Cero. En el 2025 te traemos un concurso en el que podrás llevarte a casa 3 libros para celebrar las fiestas de fin de año. Este paquete consiste en el libro favorito de Pam en el 2025, el libro favorito de Ángela de este año y un libro de tu elección, que valga máximo 20,000 colones. Participar es sencillo.
En primer lugar, seguí a Página Cero en Instagram. Nos encontrarás como PG0CR. Segundo, disfruta de Página Cero en Spotify y convertilo en uno de tus podcasts más escuchados del año. Tercero, compartí en tu historia de Instagram el Wrapped oficial de Spotify del año 2025. Si Página Cero está entre los 5 podcasts que más escuchaste en este año, podrás participar por este paquete de libros. Eso sí, recordá etiquetarnos en tu historia para que sepamos que estás participando. Así te anotaremos en la rifa. En el último episodio de la 4ª temporada, daremos a conocer a la persona ganadora de estos libros entre quienes cumplan con los requisitos de esta rifa. Página Cero enviará el premio por correos de Costa Rica, por lo que este sorteo solo está abierto para personas residentes de este país. Si quieres ayudarnos a que en el futuro compartamos letras con lectores de otros países, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en Patreon. Mientras tanto, feliz lectura y feliz escucha, porque con Página Cero escuchás y ganás. Muchísimas gracias por estar con nosotras acá en Página Cero. Hoy estamos hablando sobre Demian de... No mienta, están hablando de los BTS. No, estamos hablando de Demian. Y cómo los BTS tomaron esa obra para hacer más arte. ¿Cómo relacionamos la literatura con la música también? Exacto. Lo que me encanta del programa, o sea, hubo un momento de verdad que yo me quedé como cruzada de brazos y dije, me están hablando chino porque hacen un montón no, me están hablando coreano porque me están haciendo un montón de referencias de algo que yo claramente no he visto. Y yo decía, ¿en qué momento vamos a hablar, por ejemplo, de la atracción sexual que siente Demian hacia que siente Emil hacia la madre de Demian? Que para mí es clarísimo que este mae es bisexual porque también tenía esa atracción hacia Demian, sí. Ajá, es que vieras que ellos de alguna u otra forma plantean esas confusiones y en esa parte, decime si vos crees lo mismo que yo, pero se visualiza más no tanto en las canciones, quiero decir, musical letra, sino en los videos. Ajá, se ve más en los videos. Hay como toda una cuestión ahí. Es más, ahora que terminamos, antes de ver lo que vamos a ver, te voy a poner el video para que lo veas. Sí. Yo también decía, ¿y en qué momento vamos entonces a hacer como el análisis o el cuestionamiento de la madre de Demian, que es una mujer ya entradita en años? Mae, que le está echando los perros también a un Eso güey. fue muy fuerte, fue muy fuerte. Pero estamos viendo que también la realidad de la época, ¿verdad? Estamos viendo que fue en 968. La publicación del libro. Pero la historia viene desde antes todavía. Por lo menos, Bueno, pero es que también Demian tenía 18 años. Pero es un huila. Exacto. Sí. O sea, el mae tenía... Yo tengo que decir esto. El mae tenía 18 años, tenía un montón de responsabilidades que yo no tuve a mis 18 años, porque también creo que en esa época la expectativa de vida no era tanta como la de ahora. Entonces ahora nos dan un poco más de chance. Por eso, digamos, mis papás se casaron a los 18. O sea, a esta edad mi mamá ya tenía 2 hijos, una casa. Abuela, no, ¿me explico? Sí. ¿Me entendés? Sí. Creo que también tiene que ver con esa lógica. Por eso también yo decía que me gustaba mucho como las edades en las que los BTS hicieron esto, porque están en una edad muy similar a la de él y de esa transición. Pero creo que esa parte gente, yo estaba intentando como desviar la atención de los BTS para seguir hablando de mí, pero no, madre, no puedo. No puedo. Aquí son 2 contra 1, madre. Exacto. Imposible. Es más, yo estoy tomando agüita de un vaso de los BTS que me pasó Pamela, o sea, obvio. O sea, yo aquí la lucha estaba condenada. Entonces, pero ya hemos hablado mucho, eso sí es cierto, entonces ya es momento de concluir. Entonces, Nana, contanos cuáles fueron tus conclusiones. Ok, tengo 3 puntos de conclusiones. El primero es que Wings es una adaptación moderna, musical y visual del viaje espiritual y psicológico que Hess describe en Demian, ¿verdad? Que era lo que decíamos al principio. Luego está la experiencia emocional, donde cada miembro de BTS representa distintas fases del desarrollo interior. Y por último, la profundidad al álbum filosófica y simbólicamente, donde nos muestra que crecer no es elegir entre el bien y el mal, sino integrarlos de una forma donde podamos hallar el verdadero yo. Aplauso de pie. Eso sonó demasiado
profundo y académico. Pero es que Es que genuinamente... ella agarró notas, y son notas, mae. Yo también, pero diferentes. Puse NAM. Es el problema de ser medio pedagoga, ¿verdad? Y que ahorita me estén bombardeando con Piaget y Freud y entonces Claro. se me sale lo filosófico y lo todo. Y ella diciendo que no es psicóloga y no sé qué. Pero tengo que decir una cosa, y esto último que dijo Nana es súper importante porque yo creo que es la línea a partir de la cual BTS ha generado muchas de sus canciones. Y mucha polémica también. Y mucha polémica después. O sea, se les fue criticados muchísimo, pero ellos mismos buscaron formas de salir de ahí y también enfrentar esos cuestionamientos. Y algo muy fuerte, que me parece muy fuerte, es que a los idols allá se les presentan muchos como figuras muy perfectas, Sí. muy correctas, desde todos los puntos de vista. Que y ni ahora siquiera una pareja puede entender. Exacto, por ejemplo, o no pueden fumar, por ejemplo, que hace poquito que salió que el JK y todos fumaban, todo el mundo dijo, ay, no puede ser en Corea. Entonces, que estas figuras que socialmente tienen este poder y ellos que tienen un poder también económico, político en su país, hablen de soy solo un ser humano con miedos, con temores, con avaricia, con, ¿verdad? Y que se lo muestren desde esa claridad en el espacio donde pueden ser más genuinos, que es en su música, creo que ayuda muchísimo a no sentir esa soledad que en algunos momentos se puede llegar a percibir en la adolescencia, que es uno de los momentos justo más vulnerables, creo yo, del ser humano, porque contamos mucho las visiones de los demás, pero nos cuesta vernos a nosotros mismos. Entonces, estos son figuras que mueven gente y que son líderes, digamos, o que han sido el refugio de muchas personas para poder hacer paz con las oscuridades que tenemos dentro todos los seres humanos, porque todos los tenemos. Que ellos lo presenten de esa manera tan genuina hace también que uno sienta en su corazoncito de que también puede perdonarse a uno mismo y Sí, puede claro. abrazar esas oscuridades, porque uno no es solo oscuridad ni solo luz. Y eso es algo que ellos dicen totalmente siempre en todas sus canciones. Sí. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Y bueno, ya con eso entonces vamos terminando este programa. A mí se me hizo muy corto escucharlo en vivo, Ajá. porque yo casi no participé. Vamos a ver en la edición, pero creo que va a ser también como uno de los programas más sustanciosos de la temporada, así que ¡yay! Muy bien, entonces, Nana, en redes sociales, ¿dónde la podemos encontrar a usted, señorita? Me pueden encontrar ya sea en Instagram, en Facebook y en TikTok actualmente. Ok. Igual como Nana CR Books. Ok. Y no hice una pregunta muy importante. Sí, yo estaba pensando, ¿Pamela se va a acordar o no? Porque aquí es importante decirlo, es que Nana también hace muchísimo como eso, el Bookstagram y no sé qué. Ajá. Entonces, Pamela, yo sé lo que vas a preguntar. Hay dos cosas muy importantes. Esa también es importante, pero no la que voy a hacer. Ok. Nana, ¿quién es tu bias? Ay, Jesucristo Todopoderoso. ¡Jin! Sí. El mío es Nam. ¿Y el Breaker? Los que quedan. Creo que Taehyung. Excelente decisión. Sí. Ujú. Sí, el mío es Nam y JK. Ujú. Sí. Y no sé si te conté, vi a J-Hope en México. ¡Qué emoción! Sí. Sí, y espero ir a verlo a los demás cuando vengan. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Voy a hacer entonces yo la pregunta seria que pensé que era lo que tenía No, Pamela. amiga, esta es una pregunta muy seria. Era una pregunta importante. Es importante. Libros que nos está recomendando. Eso era lo que Sí. esa era la pregunta Ajá, seria, ¿verdad? total. Libros que nos recomienda Nana para las demás personas. Ya nos recomendó Demian y de hecho, por eso aquí viene el episodio. Entonces, adelante. Otras recomendaciones, por lo menos una dos. Hace poco leí Criaturas Luminosas Ujú. de Shelby Van Pitt, algo así, si no me equivoco. Es precioso, léanlo, de verdad. Y en el ámbito nacional, si quieren leer libros de autores nacionales, les voy a recomendar mucho los libros, tanto Mysterium Salutis y El caligrafista de José Chacón. Yo quiero Son leer ese El muy caligrafista. Ajá. Sí, sí lo quiero leer. Son Ok. muy buenos porque
tienen esta temática de que mezclan la teología con la historia, entonces es súper interesante. Igual no te meten mucho en la religiosidad, pero sí tocan temas muy teológicos que sí son muy buenos. Yo había visto a este mae Chacón, pero algo que me detenía era esta vara que yo decía, mae, es que no sé si es muy religioso y no me hace. No, para nada. De verdad que la historia que tiene, o sea, sí toca la religión, sí toca ciertos puntos religiosos, pero desde el punto de vista histórico más bien. Sí, yo lo que no quería era como que me hicieran metida, tragada así, forzada a la religión. Eso era lo que yo no quería, pero si forma parte de una historia como tal, todo bien. Nada más que no quería como que me adoctrinaran. Suena muy raro, pero perdón. Ok, muchas gracias por la recomendación. Pamela, redes sociales. Sí, estamos en Patreon, en YouTube y en Facebook como PG0. Y nos pueden encontrar en nuestra red social estrella, que es Instagram. Estamos como PG0CR. Y ya con eso terminamos. Nana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por haberme invitado acá. La recomendación también. Sí, estuvo bueno. La verdad es que yo sí disfruté. ¿Lo disfrutaste? Es que, sí, porque sí era fácil de leer. Nada más que yo me decía, el hater en mí dice, o la hater en mí dice... Mae, no sos tan especial. Todo el mundo pasa por esto. Todos pasamos por esto. Ya pasaste por ahí. Ahora... Es que literal ya estás, ya lo superaste. Sí. No te proyectaste. Esa es una pregunta que quiero hacerte. No dijiste, Ángela. No. Yo no sé, a mí esa vara no me daba como tanto issue. Yo decía, todo el mundo pasa por esta vara. O sea, supérelo, usted no es especial. Era lo que yo decía mientras leía el libro. Entonces, pues sí, Emil, vos no sos especial. Tranqui. Pero bueno, si ustedes leyeron Demian, por favor déjennos aquí sus comentarios. Si sabían que BTS había hecho esto con Demian y les... llama la atención o algo, o quieren, ¿verdad?, comentar sobre lo que conversamos, por favor déjenlo en los comentarios y esperamos que disfruten mucho de su lectura. Chaito, gracias, Nana. Chao, gracias. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!